La deuda nacional de Estados Unidos acaba de superar un hito asombroso, 40 billones de dólares. Y aunque 40 billones de dólares no dejan de ser una cifra, de hecho, es una cifra demasiado grande incluso para imaginarla, las consecuencias de esa cifra son muy reales, porque el mayor peligro no es simplemente el tamaño de la deuda de Estados Unidos, es el coste de mantenerla. Y lo que ocurre cuando los inversores de todo el mundo empiezan a exigir tipos de interés más altos para seguir prestando dinero a Estados Unidos. El mercado de bonos está enviando ahora a Washington una advertencia cada vez más incómoda. Y aquí en mi canal tengo un video completo que subí ayer en el que explico en detalle qué está ocurriendo en el mercado de bonos. Así que, sin duda, échale un vistazo si quieres conocer lo que necesitas saber. Pero veamos primero qué está ocurriendo realmente. La deuda nacional de Estados Unidos superó oficialmente los 40 billones de dólares la semana pasada, apenas 5 meses después de rebasar los 39 billones. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, ha intentado restar importancia en la práctica al hito de los 40 billones de dólares. Sostiene que no hay nada mágico, esa es su palabra, en esa cifra, y que Estados Unidos puede salir de su carga de deuda gracias al crecimiento. Bueno, esa es la idea de Bessent, al menos. Y técnicamente puede que tenga razón. Un país no se vuelve insolvente simplemente porque su deuda alcance una cifra especialmente redonda. Lo que importa es la relación entre la deuda, el crecimiento económico, los ingresos públicos y los costes de los intereses. Y eso es algo que él decidió ignorar o simplemente minimizar. Y aquí es donde la situación se vuelve mucho más preocupante. Según la Oficina Presupuestaria del Congreso, se prevé que los costes netos de intereses federales superen este año, en 2026, el billón de dólares. Eso supone un aumento respecto a los 970,000 millones de dólares de hace solo un año. La CBO prevé que los pagos netos de intereses podrían alcanzar los 2,1 billones de dólares en 2036. Pensemos en lo que eso significa. El gobierno federal no se limita a pedir dinero prestado para financiar programas. Cada vez tiene que gastar cantidades enormes simplemente para pagar los intereses del dinero que pidió prestado en el pasado. Y ahí también hay un círculo de retroalimentación muy peligroso. El gobierno tiene déficit, pide más dinero prestado. Eso aumenta la deuda. Y la deuda, claro, genera costes por intereses. Así que esos costes por intereses aumentan el déficit y el gobierno tiene que pedir todavía más dinero prestado para cubrirlo. Es un ciclo cada vez más difícil de detener si el crecimiento económico no sigue el ritmo. Y ahora el mercado de bonos está pasando a formar parte de la historia. En los últimos días, las rentabilidades de los bonos del Tesoro a largo plazo se han disparado. La rentabilidad del bono del Tesoro a 30 años superó el 5,3%, alcanzando su nivel más alto en TAS 2 décadas, mientras que la del bono a 10 años se acercó al 4,7%, otro máximo más. Así que quizás se pregunte por qué importa esto. Importa porque Estados Unidos tiene que refinanciar continuamente la deuda que va venciendo. No puede funcionar sin refinanciar la deuda antigua con deuda nueva. Así que si toda la deuda se emitió con tipos de interés relativamente bajos y se sustituye por deuda nueva con rendimientos mucho más altos, la factura de intereses del gobierno va aumentando gradualmente. Y cuanto más tiempo se mantengan elevados los tipos de interés, más deuda se refinanciará a esos tipos más altos. Así que en la práctica, el gobierno tendrá que pagar más intereses durante un largo periodo de tiempo. Por eso el mercado de bonos importa tanto. Ahora mismo, la Reserva Federal controla los tipos de interés a corto plazo, como mencioné en mi video anterior, pero el mercado tiene una enorme influencia sobre los costes de endeudamiento a largo plazo. Y los inversores exigen ahora una rentabilidad alta para mantener deuda pública estadounidense a largo plazo. Eso crea un problema enorme para Washington, porque el gobierno necesita vender cantidades ingentes de títulos del Tesoro.
Y cuanto mayor sea la rentabilidad que exijan los inversores, más caro resultará ese endeudamiento. Pues bien, Scott Bessent hizo una intervención notable. Tras la venta masiva en el mercado de bonos, el Tesoro anunció que duplicaría sus compras de títulos del Tesoro a más largo plazo, elevando las recompras a al menos $4,000 millones por operación. La idea básica es muy sencilla. El Tesoro compra bonos, aumenta la demanda, suben los precios de los bonos. ¿Y qué ocurre con las rentabilidades? Eso podría ayudar a reducir la presión sobre los costes de endeudamiento a largo plazo. Bueno, al principio la estrategia funcionó. Funcionó durante varias horas, pero después ocurrió algo muy revelador. Las rentabilidades repuntaron. Si esta estrategia solo funciona durante varias horas, sabes que las cosas están realmente mal. Así que la rentabilidad del bono del Tesoro a 10 años volvió rápidamente hacia el 4,7%, mientras que la del bono a 30 años regresó aproximadamente al 5,24%. En otras palabras, el mercado le concedió a Bessent una victoria temporal y luego la borró en gran medida. Le dijo a Bessent que esto no está funcionando, que no va a funcionar. Y Bessent ya ha sugerido que el Tesoro podría aumentar las recompras por encima de los $4,000 millones por operación. Pero ahí está el problema fundamental de eso. Las recompras del Tesoro no hacen que desaparezca la deuda de Estados Unidos. No eliminan el déficit federal, no eliminan la inflación, aunque no lo crean, y tampoco eliminan las enormes necesidades de financiación del gobierno. De hecho, el Tesoro está comprando al mismo tiempo algunos bonos a largo plazo, mientras sigue emitiendo enormes cantidades de deuda nueva. Por eso, algunos analistas y expertos han descrito esta intervención como tratar los síntomas en lugar de la enfermedad de fondo. El Consejo de Relaciones Exteriores ha advertido de que los intentos de contener los rendimientos de los bonos del Estado difícilmente serán duraderos sin cambios más amplios en las políticas. Y eso nos lleva a la pregunta más importante que voy a abordar en este video. La cuestión es cómo acaba Estados Unidos atendiendo una deuda de $40 billones. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo puede hacerlo? En esencia, hay varias posibilidades, claro, pero ninguna es popular. El gobierno puede subir los impuestos. Bueno, eso es, por supuesto, un suicidio político. ¿Puede recortar el gasto? Bueno, eso también es un suicidio político, porque no podemos recortar el gasto de Medicare y los políticos no van a hacerlo. El gobierno puede hacer crecer la economía más rápido que la deuda. Bueno, eso es más fácil de decir que de hacer. Puede tolerar una inflación más alta, lo que reduce el valor real de la deuda existente. Como alternativa, también puede refinanciar la deuda indefinidamente, o puede combinar todos estos enfoques y encontrar una forma de sincronizarlos eficazmente hasta cierto punto. Pero ninguna de estas soluciones que acabo de mencionar está exenta de costes. Unos impuestos más altos pueden reducir la inversión y el consumo del sector privado. Los recortes de gasto pueden ser políticamente explosivos. Nadie va a hacerlo, especialmente ahora. Estamos muy cerca de las elecciones de mitad de mandato y la administración Trump se enfrenta a una situación muy difícil con los índices de aprobación de Trump, como estoy seguro de que muchos de ustedes ya saben. La inflación, por supuesto, erosiona el poder adquisitivo y puede obligar a subir los tipos de interés. Y confiar únicamente en el crecimiento económico se vuelve cada vez más difícil. Es muy ingenuo hacerlo cuando los propios costes de los intereses consumen una parte cada vez mayor de los recursos federales. Por cierto, la CBO prevé que la deuda en manos del público aumente de aproximadamente el 100% del PIB en 2026 a alrededor del 120% en 2036, conforme a la legislación vigente. Y hay otro problema que me gustaría comentar brevemente hoy. Los mayores rendimientos de los bonos del Tesoro no solo afectan al gobierno, nos afectan a todos. Le afectan a usted y a mí. Afectan a los tipos de las hipotecas.
Los tipos hipotecarios suben. Endeudarse se vuelve más caro para las empresas, lo que significa que quizá no puedan ofrecer aumentos salariales. Las empresas tendrían que recortar. Querrían reducir sus costes operativos para poder hacer frente a los costes de endeudamiento, para hacer frente a la inflación. Las empresas también afrontan mayores costes de financiación. Los prestatarios de crédito privado pagan más. El sector inmobiliario comercial se vuelve más difícil de financiar. Y unas rentabilidades más altas de los bonos pueden ejercer presión a la baja sobre las valoraciones bursátiles, porque los inversores pueden obtener más rendimiento de deuda pública relativamente segura. Esto es importante para el sector tecnológico, donde los inversores han asignado valoraciones enormes a los beneficios futuros. Si la tasa libre de riesgo sube de forma considerable, el valor actual de esos beneficios futuros baja. Así que una vez más, esto plantea un problema importante de cara al futuro. Con el tiempo, el mercado de bonos también puede convertirse en un problema para el mercado bursátil. Y por eso es tan significativa la reciente intervención del Tesoro. Washington está descubriendo que puede influir en el mercado de bonos, sí, pero no puede simplemente darle órdenes. Y, en última instancia, son los inversores quienes deciden qué rentabilidades exigen. Los inversores deciden eso. Besant no puede decidir eso. Y si los inversores creen que la trayectoria de la deuda de Estados Unidos es cada vez menos sostenible, pueden exigir y exigirán rentabilidades más altas. Eso, por supuesto, crea precisamente el problema que Washington intenta evitar. Rentabilidades más altas implican costes de intereses más elevados. Unos costes de intereses más elevados implican déficits mayores y déficits mayores llevan a más endeudamiento. Y por supuesto, un mayor endeudamiento, como seguro que ya sabe, puede exigir rentabilidades todavía más altas. Así que esa es la espiral de deuda que los inversores están vigilando en este momento. Estados Unidos no se enfrenta a un impago inminente, ni mucho menos, probablemente a estas alturas. El dólar sigue siendo la principal moneda de reserva del mundo, aunque, por supuesto, su cuota está disminuyendo. Y los títulos del Tesoro siguen estando entre los activos financieros más importantes del mundo. Pero alcanzar los 40 billones de dólares es una señal de alerta. El margen de error se está reduciendo muchísimo. La verdadera pregunta no es si Estados Unidos puede gestionar una deuda de 40 billones de dólares. Yo diría que la verdadera pregunta es si Estados Unidos puede seguir añadiendo billones de dólares de deuda, manteniendo bajo control los costes de los intereses, la inflación y los tipos de endeudamiento. Creo que la respuesta a esa pregunta resulta cada vez más evidente, porque si el mercado de bonos decide que la respuesta es no, Washington puede descubrir que la fuerza más poderosa de la política fiscal estadounidense no es el Congreso, ni la Casa Blanca, ni siquiera la Reserva Federal. Es el propio mercado. Y ahora mismo el mercado de bonos está enviando un mensaje muy claro a la administración Trump. El mensaje es que el problema de la deuda de Estados Unidos ya no consiste solo en cuánto debe el gobierno. Consiste en cuánto costará seguir endeudándose. Espero que hayáis disfrutado de esta breve actualización, de esta breve explicación y que os haya parecido interesante y útil. Si os gusta este tipo de contenido y queréis aprender más, aseguraos de suscribiros en YouTube. Seguidme en Substack y Patreon para ver más contenido y tener la oportunidad de interactuar. También hay un chat exclusivo para suscriptores. Estáis invitados a uniros. Espero que tengáis un resto de día estupendo. Nos vemos mañana aquí de nuevo. Cuidaos.